Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, si tenemos nuestras Biblias, quisiera que pudiéramos abrir juntos la Biblia en el Evangelio de Juan, y allí podamos referirnos al texto de las Sagradas Escrituras que está en el capítulo 1. Entonces, si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Juan, y vamos a referirnos al capítulo 1, verso 1. Dice así la Sagrada Escritura, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta aquí quisiera leer en esta tarde y poder tener un tiempo para que juntos podamos orar y pedir a Dios de su gracia, del entendimiento, de la revelación y de la sabiduría. Padre, hemos leído el texto de las Sagradas Escrituras, el cual tú inspiraste por medio de tu Espíritu Santo y conservaste para que llegara en estos tiempos hasta nuestras vidas, y aún preparaste este tiempo para que pudiéramos, Señor, meditar en ellos, Señor. Por eso que en la meditación de tu palabra podamos tener la revelación del conocimiento de tu verdad, y también se pueda encender en nuestros corazones, Señor, la llama de la fe y de la esperanza, a fin de que ardiendo en nuestros corazones, Señor, podamos encontrar en ellos, Señor, el regocijo, ensanchada en nuestros corazones para poder, Señor, disfrutar de la gracia que nos es dada por medio del Señor Jesucristo. Amén. Meditaba hoy en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla en Levítico, en el capítulo 17, que Dios dio la sangre y en la sangre está la vida del hombre, ¿no? Dice que Dios dio la sangre para expiación por los pecados, y en la sangre se encuentra la vida del hombre. Pero llegado el tiempo en el que aparece el Señor Jesucristo, encontramos declaraciones tan poderosas como esta, en las cuales dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando nos referimos a esta vida, es de una naturaleza completamente distinta a la naturaleza de la carne. La naturaleza de la carne tiene por fuente y
y sustento de la vida, la sangre. Por eso, si separamos la sangre del cuerpo, ¿qué sucede? Una muerte inevitable. O sea, no importa qué tan sanos estén los órganos del cuerpo, si la sangre la separáramos del cuerpo, por muy sano que se encuentre el corazón, el hígado, los riñones, la persona indudablemente va a fallecer. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida del hombre. Y Dios dio esa sangre para la expiación de los pecados. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el hecho que se derrame sangre implica que haya una muerte. Y con esa muerte la paga por el pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí, cuando aparece el Señor Jesucristo en el escenario del mundo, se nos comienza a hablar de una vida completamente distinta a lo que es la vida natural del hombre. Y es una vida de la cual Él la manifiesta como la luz de los hombres. Se dice que el gran problema de una persona ciega no es que no tenga el globo ocular y no tenga la córnea y todo lo que compone al ojo, sino que lo que hace es que no permite que entre la luz. Y cuando no entra la luz en los ojos, entonces la persona pierde la capacidad de poder ver. Por eso es que hay personas que van quedando como ciegas por causa de que se van oscureciendo sus ojos. Esto es muy común, por ejemplo, con esta enfermedad tan común que hoy, gracias a Dios y al adelanto de la ciencia, se es tratable, que es las cataratas, ¿no? Que le sacan esa pielcita o esa telita que se va creando en el ojo, que oscurece el ojo, y le ponen una lentilla para que no se vuelva a generar esa telita, que lo que hace es oscurecer el ojo y no permitir que entre la luz. Entonces, usted nos ha visto o ha compartido al momento de compartir que más de una vez oramos para que nos sea la luz del entendimiento, la luz de la revelación, la luz del conocimiento de Dios. Y esto es a causa de ¿qué? De que por la vida del Señor Jesucristo nosotros podemos llegar a tener una comprensión de lo que la Escritura dice. ¿Por qué? Porque la Escritura no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recibimos esa luz, que es la vida misma de Jesucristo, entonces con ella vamos teniendo entendimiento y comprensión de las verdades bíblicas, que son las promesas dadas por Dios a los justos. ¿Quiénes son los justos? No los que hacen buenas obras, sino los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre son determinados como justos. Por eso la Biblia habla de la justicia que es por medio de la fe. Dice, y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, cuán importante es, hermano querido, que entendamos que hay otra vida aparte de la vida natural del hombre, que es la vida de Jesucristo. El apóstol Juan en una de sus cartas, en su primera carta, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y en el Evangelio de Juan leemos que esa vida es la luz de los hombres. Esa vida es la luz de los hombres. La luz que nos permite poder llegar a tener una comprensión y un entendimiento cabal de las verdades espirituales y de la gracia del reino al cual hemos sido llamados a vivir, que es el reino de Dios. Porque dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, y estando en su reino, estamos ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. O sea, mientras estábamos muertos
en delitos y pecados, esa luz no penetraba, por consecuencia no teníamos un conocimiento cabal de las verdades reveladas por Dios en su palabra, ni una comprensión de lo que es el reino de Dios. Pero al creer y al recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, esa luz entra a nuestro corazón por determinar un lugar al cual podemos identificar que entra, pero va más allá del corazón, ¿no? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, el alma y el espíritu, y separa las intenciones. Fíjese cuán hondo penetra esa luz, cuán hondo penetra la palabra de Dios bajo la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, cuán importante es que una persona haya creído y haya recibido la vida de Dios para poder tener comprensión de las verdades bíblicas. Por eso todo se inicia cuando nosotros oímos la palabra verdadera del Evangelio y creemos a la palabra de Dios. Todo se inicia ahí en cuanto a la vida del creyente, y a partir de ese punto de inflexión, ese punto de transformación, ese punto en el que somos mudados en una nueva criatura, comienza el desarrollo de la vida espiritual. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque como hombres nosotros tenemos solamente conciencia cabal de lo que es la vida natural. Esa vida que está siendo sustentada por la sangre, teniendo los órganos del cuerpo saludables, cumpliendo su función, y que a su vez tiene deseos y que tienen que ver con lo natural. O sea, tenemos el deseo de dormir, el deseo de comer, el deseo del bienestar, el deseo del placer, que tiene que ver todo con lo que es la vida natural. Pero aparte de esa vida en la cual nosotros hemos venido a este mundo, encontramos ahora por las Escrituras otra vida, que es la vida de Jesucristo, la cual es la luz de los hombres, la que nosotros, al haber creído a la palabra verdadera del Evangelio, hemos recibido. Porque todos los que en él creyeron y les recibieron, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el mismo capítulo 1, en el verso 12, nosotros podemos leer esta cita bíblica. Quisiera que me acompañe unos versículos más adelante y abra conmigo en esta oportunidad en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Estamos leyendo el Evangelio de Juan. Así que le invito para que me acompañe una vez más, abra su Biblia, capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 12. Y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ve la relación entre la luz y la vida, y entre la vida que es la luz de los hombres? Ahí vemos una relación. Por eso es tan importante el que nosotros entendamos el Evangelio. Y cuando hablamos de creer y cuando hablamos de recibir al Señor Jesucristo, y esto creo que no hace mucho tuvimos un tiempo en el que estuvimos meditando sobre ello, ¿qué es lo que yo recibo de Jesucristo? Porque cuando estoy hablando de recibir de Jesucristo, muchos se escandalizaron. En su época, Jesús dijo, no les dio Moisés el verdadero pan del cielo, mi Padre os da el pan del cielo. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, ese tiene vida eterna. Y todos se escandalizaron, ¿por qué? Porque podían entender naturalmente, solamente podían entender de qué nos está hablando, qué es lo que nos está sugiriendo, que tenemos que comerle a Él. Pero ¿qué es lo que Jesús estaba hablando? Estaba hablando de creer en que el pan verdadero que descendía del cielo para dar vida a los hombres
no era el pan que dio Moisés, sino que era el cuerpo que Dios preparó para la expiación de los pecados. El pan tiene que ver con la carne de Cristo, que es la carne que Dios preparó. Nosotros leemos en las Escrituras que dice, sacrificio, holocausto por los pecados no quisiste, no te agradaron, he aquí me diste cuerpo, vengo para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad, dice Hebreo, nosotros somos santificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa recibir a Cristo? ¿Qué es lo que yo recibo de Cristo? Porque a veces nosotros tenemos frases que las o hemos oído y las vamos repitiendo y es como que solamente hablamos de vida, pero no nos ponemos a meditar. Entonces, ¿qué es lo que yo recibo? Lo que yo recibo de Cristo es el testimonio del Evangelio, que Dios se encarnó en un hombre, que habitó entre los hombres, haciendo bienes a los hombres, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, pero cuando muere, muere como un malhechor. La razón en que siendo justo muriera como un malhechor es que en su muerte él estaba sustituyendo a la humanidad toda, sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando hablamos de recibir a Jesucristo, lo que hablamos es recibir el testimonio del Evangelio, que Dios vio la necesidad y la única manera en que podía redimir a la humanidad en enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, el cual no se negó, sino que se entregó voluntariamente a la muerte. Por eso dijo, nadie toma mi vida, sino que tengo de voluntad y poder para que de mí mismo poner mi vida y volverla a tomar. En otro pasaje el apóstol Pablo dice, por el gozo puesto por delante, menospreció el oprobio de la cruz. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Viene a hacer la voluntad de Dios. Encarnado, viene a cumplir el propósito de Dios, el cual es redimir a la humanidad mediante su sacrificio. Entonces, se ofrece voluntariamente y se somete a la muerte y derrama hasta lo último de su sangre para cumplir con la exigencia de la demanda de la ley, que sin derramamiento no podía haber expiación de pecado. Así que era necesario, por eso dice que Dios vio necesario que aquel que era el autor de eterna salvación fuera perfeccionado por medio de los padecimientos. Dios vio necesario. En otro pasaje, hablando el profeta Isaías en el capítulo 53, así en el verso 9, dice, en su juicio no se le hizo justicia, y aunque en su boca no se halló engaño ni maldad en él, así todo Dios quiso quebrantarlo. Así todo Dios quiso quebrantarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? El recibir a Cristo no es meramente recibir, es decir, hacer una oración o repetir una oración, sino es creer con el corazón en ese hecho que se dio hace 2000 años atrás, el cual fue suficiente para limpiar los pecados de la humanidad, entre los cuales estaban contados también mis pecados. Cuando yo creo en ese hecho, lo que estoy recibiendo es el testimonio del Evangelio. Por eso dice la Biblia que 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, cuánto mayor es el testimonio de Dios. Y aún Dios mismo dijo que no se recibiera testimonio si no era por 2 o por 3 personas. Y fíjese que la Escritura nos habla claramente que 3 son los que dan testimonio. Entonces, cuando hablamos de recibir a Cristo, en donde se encuentra la vida de los hombres, lo que estamos hablando no es un hecho, ¿cómo pudiera explicarlo?
algo que es intangible o que es meramente de carácter esotérico o espiritual, como hoy se ha espiritualizado tantas cosas. Nosotros lo que recibimos de Cristo es el testimonio, pero al creer en el testimonio del Evangelio, esa fe nos es contada por justicia. Nuestros pecados son emblanquecidos. Nuestras vidas son transformadas. De ser pecadores pasamos a ser justos hijos de Dios. En el momento en que nuestra vida es limpiada por el testimonio de Dios que hemos recibido en nuestro corazón, entonces Dios envía el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones, lo cual es esa vida y es esa luz. Por eso hay una relación entre la vida y la luz y la vida. Por eso citábamos estos dos pasajes. Vio que en el capítulo 1 que dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el capítulo 8, en el verso 12, ¿qué es lo que dice el Señor? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay una relación entre la vida y la luz y la luz y la vida. Y esa gracia nos es dada cuando creemos al Evangelio. Por eso muchos se han concentrado en que, repite conmigo, di conmigo esta oración. Pero eso es una parte de la obra redentora. La parte fundamental de ese capítulo 10 del Evangelio de Romanos, desde donde todos los que pregonamos esta palabra, todos los que compartimos el Evangelio, pedimos a las personas que hagan, que es confesar públicamente que creen y que reciben. Pero lo más importante no es la confesión, sino el creer con fe en el corazón, para que se cumpla toda justicia. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo le aseguro que las congregaciones están llenas de personas que confesaron un día, que creyeron y que recibieron a Cristo, pero con el corazón todavía siguen teniendo dudas y se siguen mirando a sí mismos como pecadores. Porque cuando alguien cree con el corazón, entonces se cumple la justicia. Esa justicia testifica en nosotros ¿de qué? De que somos absueltos, que ya estamos libres. Es como si usted comete un delito y va y pena, cumple con la pena, cuando sale, ¿usted sigue siendo un delincuente o ya es una persona libre que penó y pagó por la deuda de su transgresión? Ya es una persona libre. Es más, se dice que una persona que ha penado y que ha cumplido con una condena, no se le puede volver a condenar por el mismo delito, se le puede volver a condenar por otro, pero por el mismo delito no se le puede volver a condenar, porque ya penó, ya pagó la deuda que le era contraria. A diferencia nuestra es que nosotros éramos transgresores, destinados a la condenación eterna, pero Dios, viendo que no había manera que pudiéramos saldar esa cuenta, que nos era contraria, ¿qué hizo? Envió a su Hijo, nacido de una mujer, el cual fue y nos sustituyó. No tenía en él, no se vio en él engaño, no había en él maldad, pero fue al madero, cargó Dios el pecado de la humanidad toda y ejecutó el castigo por los pecados y al pecador en la persona del Señor Jesucristo, para que hoy aquellos que creemos al Evangelio podamos ser libres y absueltos de todo cargo y de toda culpa. Por eso Jesús habló allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, diciendo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y si fuere levantado, atraerá a muchos a sí mismo. Hermano, el recibir a Cristo va más allá de una confesión y tiene que ver con creer con el corazón para que se cumpla la justicia de Dios en el corazón, en donde yo creo, en donde yo confieso, donde yo estoy plenamente convencido y persuadido que ese sacrificio fue suficiente. Hay gente que me dice, pero tú no cometes más pecados, tú no tienes más errores. Sí, tengo errores,
Y a veces son errores garrafales tremendos, pero tengo una firme convicción de que hace 2000 años atrás hubo un hombre que ocupó mi lugar y que sufrió en mi lugar el castigo por todos los pecados, no solo los míos, sino el de toda la humanidad, y que con su sacrificio fue suficiente. Por eso es que la Escritura dice que añade el Espíritu Santo, así en el capítulo 10 de Hebreo, verso 17, diciendo, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Entonces, ¿por qué? Porque con un solo sacrificio fue suficiente para justificar a los santificados. Entonces, la obra de la redención, la obra de la expiación, es la obra de Jesucristo. Recibir el testimonio del Evangelio, recibir ese testimonio, es recibir a Cristo. Y cuando yo recibo a Cristo, recibo la vida de Dios. ¿Por qué? Porque mientras estoy en la condición de un pecador, el pecador está separado de Dios. Por lo tanto, Dios no puede enviar a su Espíritu. Pero cuando yo soy santificado por medio de la fe, porque Dios lo ha dado por fe, para que sea por gracia, entonces al ser santificado por medio de la fe, envía su vida mediante el Espíritu Santo, y es esa vida, y es esa persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, la que ilumina los ojos de mi entendimiento para que yo pueda tener comprensión de las verdades espirituales y bíblicas acerca del reino de Dios y de la voluntad y del propósito de Dios. Mi anhelo y mi deseo es que esa vida y esa luz penetre en su corazón y su mente, para que ya no ande más en tinieblas, sino que tenga la luz de la vida en usted. Hermano querido y hermana querida, amigo y amiga, no se trata de confesar ni de decir con los labios, sino se trata de creer con el corazón. Si crees con el corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Salvador de la humanidad, el cual se entregó voluntariamente para rescatarnos de la condición en la cual estábamos muertos en delitos y pecados, entonces esa fe es la que te será contada por justicia. Y esa obra permitirá que la luz y la vida vengan a ti. Oro a Dios para que esta palabra hoy esté penetrando tu mente, tu corazón, hasta lo más hondo, y puedas creer a la verdad del Evangelio y así recibir esta salvación tan grande. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia y que prontamente podamos estar compartiendo de manera presencial una de nuestras reuniones. El Señor les bendiga y es un saludo de paz y de bendición para todos mis hermanos, amigos. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle
y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,